Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Estadística Universitaria de Science for You. En esta ocasión vamos a continuar hablando de las cantidades, de cómo se calculan algunas cantidades para datos agrupados. Nosotros sabemos que datos agrupados se enuncian o se llaman así cuando la información está disponible en alguna tabla, como esta que tenemos aquí. Bien, entonces muchas veces no contamos con los datos en bruto o con los datos no agrupados y la información se tiene solamente en tablas y hay que saber trabajar también con la información que proviene de las tablas. Entonces vamos a enseñar cómo calcular estas cantidades que tenemos aquí a la derecha. Espero puedan utilizar este video también para realizar su ecuacionario o su formulario. Para calcular estas cantidades hay que notar que existen algunas otras que debemos de calcular previamente. Por ejemplo, si queremos calcular la desviación media, que es esta cantidad que tenemos aquí, previamente se debió de haber calculado la media aritmética. De la misma forma, si queremos calcular la desviación estándar, primero se tiene que haber calculado la misma media aritmética. Entonces, primero vamos a calcular la media aritmética para este conjunto de datos agrupados. Ustedes ya saben calcular la media aritmética con los videos que tenemos en las sesiones anteriores. Para ello vamos a agregar una columna a nuestra tabla y esa columna va a estar construida a partir de los productos de los XJ, que ya saben son las marcas de clase, y las FJ. Vamos a mencionarlo rápidamente. Ya saben, estas son las clases o los intervalos de clase. Estos son los puntos medios de cada uno de estos intervalos y se llaman marcas de clase, y el número de observaciones que caen en ese intervalo se llama frecuencia. Entonces, al producto, ¿verdad? Este producto de XJ, FJ, lo podemos calcular y nos va a servir para poder conocer la media aritmética. En este caso, por ejemplo, 1.7 por 2 nos da 3.4. 2.2 por 1 nos da 2.2. 2.7 por 4 nos da 10.8 y etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a completar esta tabla que tenemos aquí de manera mágica. Bien, como se puede observar, ya agregamos las operaciones de multiplicación entre la columna de las marcas de clase y sus correspondientes frecuencias. Además, hemos sumado la fila de las frecuencias, lo que nos indica que el número total de datos es 40. Y recuerden la expresión para calcular la media aritmética, la vamos a apuntar aquí. Vamos a decir que la media aritmética es igual a la suma de XJ por FJ sobre el número total de observaciones o de datos. Entonces, aquí tenemos cada una de las multiplicaciones. Si nosotros sumamos esta columna, lo que estaremos obteniendo es esta cantidad. Bien. Y ahora resta dividir entre el número total de datos y así hemos obtenido nuestra media aritmética. En este caso, la suma de los productos nos queda 136.5 entre el número total de datos. Eso es igual a 3.4125. Por tanto, ese es el valor de nuestra media aritmética. Bien, con este valor de nuestra media aritmética, lo que vamos a hacer es agregar una nueva columna. Esta nueva columna va a ser igual a el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética que acabamos de calcular. Eso con la intención de ir obteniendo cada uno de los valores que van a aparecer en la expresión de la desviación media. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al primer valor
que tenemos para las marcas de clase, le restamos el valor calculado de la media aritmética. Entonces 1.7 menos 3.4125 en valor absoluto nos va a quedar positivo y nos va a quedar 1.7125. El siguiente es segunda marca de clase menos la media aritmética, nos va a quedar 1.2125 y así sucesivamente. Vamos a hacer nuevamente magia para que aparezcan el resto de las cantidades. Como se puede observar, hemos agregado la columna de todas las restas de la marca de clase menos la media aritmética, ¿verdad? Para formar esta columna que aparece aquí. Después de que se ha hecho la resta, a esa resta se le debe de multiplicar por cada una de las marcas, por cada una de las frecuencias correspondientes a cada clase. Aquí está. Entonces es lo que hemos hecho en esta siguiente columna. Vamos a marcar por aquí para que se pueda observar. Esta columna, ¿verdad? Esta que está aquí, es el resultado de multiplicar la columna de las restas por las frecuencias. Así, este primer número va a ser igual a 1.7125 por 2. Este otro número va a ser igual a 1.2125 por 1, etc. Entonces, así hemos formado esta nueva columna. Al final, veamos, aquí lo que indica es que debemos sumar cada uno de esos elementos. Es decir, cada uno de estos los debemos de sumar. Y es lo que aparece aquí, en esta columna. Es la suma de todos estos elementos. Ok, ya que tenemos la suma de la multiplicación de la frecuencia por el valor absoluto de la desviación o de la resta de cada una de las marcas de clase y la media aritmética, lo que tenemos que hacer es dividir entre el número total de datos. Es decir, la desviación media es igual a 21.35 sobre 40. Bien, esto es igual a 0.0965625. Bien, entonces con eso ya hemos obtenido la primera cantidad que buscábamos, que es la desviación media. Entonces ya sabemos ahora cómo calcular la desviación media para datos agrupados. Ahora sigue calcular la desviación estándar, que posiblemente es más usada, pero también la desviación media es usada en algunas situaciones. Ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestra pizarra para poder calcular la desviación estándar. En la nueva pantalla hemos incorporado algunas columnas que nos van a facilitar el cálculo de la desviación estándar. Si observan, aquí aparece una nueva columna que es la resta de cada una de las marcas de clase y de la media aritmética elevado al cuadrado, que es la cantidad precisamente que aparece en la expresión, en la ecuación de la desviación estándar. Entonces cada una de estas constituyen el valor para cada columna. Pero veamos que cada uno de esos valores está multiplicado por su correspondiente frecuencia de clase. Entonces a esta columna la vamos a multiplicar por la columna de las frecuencias. Por ejemplo,
el 5.8653, etc. Estos pretenden ser puntos suspensivos porque aquí hay otros numeritos. Entonces sería 2.9326 por 2 y corresponde a este valor. El siguiente, 1.4701 por 1 me da este valor, y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer al final es sumar cada uno de esos valores, es decir, sumar todos los valores que constituyen esta columna. Después debemos dividir entre el número total de datos para obtener la desviación estándar. Esto es, S va a ser igual a la raíz cuadrada de 18.94375 sobre 40. Y esto va a ser igual a 0.688. Vamos a redondear aquí a 2, etc. Y ese va a ser el valor de la desviación estándar que vamos a agregar, o que vamos a anotar aquí. Es 0.688, 2 puntos suspensivos. Entonces vamos a preparar la pizarra y vamos a hablar de las cantidades que aparecen a la derecha, además de la desviación media y la desviación estándar. Ahora, como pueden observar, hemos agregado una imagen a la pantalla, que son estas tres gráficas que tenemos aquí, que simulan ser polígonos de frecuencia suavizados. Bien, es decir, ustedes en la sesión anterior vieron cómo se hacía un polígono de frecuencias. Aquí lo único que se intenta en los polígonos suavizados es que las líneas que unan los límites superiores de cada una de las barras que conforman nuestro histograma se suavicen y no sean líneas rectas, sino que, digamos, se haga pues literal una suavización. Entonces, eso porque está relacionado con las otras cantidades que nosotros vamos a mencionar a continuación, y que son estas que tenemos aquí. Estas. Bien, son unas cantidades que corresponden a una generalización de las que ya conocemos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí se llama el R-ésimo momento. Bien, esta otra cantidad se va a llamar el R-ésimo momento respecto a la media. Y esta otra cantidad va a ser también el R-ésimo momento pero respecto a algún número arbitrario A. Bien, entonces podrían parecer como un poco nuevos o raros estas cantidades, pero no lo son. Vamos a tratar de explicar por qué no son tan nuevas estas cantidades. Vamos a fijarnos en lo que aparece, por ejemplo, en el R-ésimo momento, en esta cantidad que tenemos aquí. Bien, si nosotros en lugar de R ponemos el número 1, entonces lo que tendremos es X barra igual a la suma desde J igual a 1 hasta acá de FJ por XJ a la 1, no lo vamos a poner porque es a la 1, y todo eso sobre N. Resulta que el primer momento corresponde a lo que nosotros conocemos como la media aritmética. Bien, entonces no es una cantidad tan nueva. Si nosotros nos ponemos a observar,
Los momentos básicamente son las medias aritméticas, como aquí se representa. Por ejemplo, así aquí ponemos 2. Este sería el segundo momento, que corresponde a la media aritmética de la segunda potencia de cada uno de los datos. El tercer momento correspondería a la tercera potencia, perdón, a la media aritmética de la tercera potencia de nuestro conjunto de datos, etc. En la siguiente ecuación tampoco es tan nueva. Vamos a ver por qué. O tan misteriosa. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Ok. Entonces, esta cantidad que se llama el résimo momento respecto a la media tampoco es tan misterioso. Vamos a ver. Supongamos que ponemos el segundo momento respecto a la media. Eso significa que en lugar de R vamos a escribir el número 2. Entonces tenemos m sub 2 es igual a la suma desde j igual a 1 hasta acá. Eso significa que vamos a hacer la suma sobre todas las clases, como hacíamos antes, ¿verdad? Sumábamos todas las columnas de las frecuencias de clase por la resta, ¿verdad? En lugar de R, estamos poniendo 2 y todo eso sobre el número de datos. Básicamente lo que tenemos aquí, esto es igual a la desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la desviación estándar es igual a la raíz de lo que acabamos de escribir. ¿Qué estamos diciendo? Ok, que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada del segundo momento respecto a la media. Bien, entonces esto que tenemos aquí es una generalización de la cantidad que ya conocemos, que es la desviación estándar. Bien. Y el tercero es porque aquí pudimos haber definido el momento respecto a la media, pero en general las desviaciones, como ustedes saben, se pueden realizar respecto a cualquier número arbitrario, que en el caso de los instrumentos de medición, cuando ustedes asisten a un laboratorio o cuando ustedes miden básicamente lo que sea, tiene asociada una incertidumbre. En el caso de las mediciones, estos números arbitrarios pueden estar asociados con las incertidumbres. Bien, recordemos que los procesos de medición no son, o mejor dicho, no tienen una precisión infinita, ¿ok? Tienen una precisión limitada. Bien, a través de estas cantidades de la desviación estándar y del tercer momento respecto a la media, vamos a definir algo que se llama el coeficiente de sesgo, o el el coeficiente de sesgo o el tercer momento adimensional. El tercer momento adimensional va a estar definido, como se muestra en esta expresión, como el tercer momento respecto a la media sobre el cubo de la desviación estándar. Bien, ¿esto en qué nos ayuda? Bien, entonces vamos a tomar esta gráfica que tenemos aquí y vamos a traerla un poquito más arriba. Bien, entonces, como ya hemos dicho, esta gráfica pretende ser una representación pictórica o una simulación de un polígono de frecuencias suavizado. Resulta que si nosotros unimos todos los puntos correspondientes al polígono de frecuencias, pero lo hacemos a mano alzada y lo hacemos de una manera estilizada, nos podrían quedar este tipo de curvas. Aquí tenemos 3 tipos de curvas. La primera, que como podemos observar, tiene una prolongación. Si nosotros nos fijamos en la parte más alta, tiene una prolongación más alargada hacia la derecha. En ese caso decimos que existe un sesgo
derecho o un sesgo positivo. Aquí, si se dan cuenta, básicamente tenemos lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, decimos que aquí no hay sesgo. Por tanto, la distribución es simétrica. Y en esta otra curva presenta una mayor prolongación a la izquierda. Por tanto, decimos que existe un sesgo izquierdo o un sesgo o un sesgo negativo. ¿Qué cantidad nos ayuda a medir esto que tenemos aquí? Generalmente, o lo que se espera, lo ideal es que nosotros contemos con distribuciones simétricas de nuestros datos. ¿Cómo podemos saber si una distribución es simétrica o no lo es? Bien, eso nos lo va a responder el tercer coeficiente adimensional o el conocido como, que también es conocido como coeficiente de sesgo. Entonces vamos a decir que si el tercer coeficiente adimensional, también conocido como coeficiente de sesgo, es igual a 0, entonces nuestra distribución es simétrica. Existen algunas otras cantidades que ayudan a describir el sesgo, bien, si es positivo, si es negativo, ¿verdad? Es decir, si existe, pues como se dice en el argot de la estadística, si existe una cola más larga a la derecha o si existe una cola más larga de la curva a la izquierda. Bien, esos coeficientes se conocen como el primer y segundo coeficiente de Pearson. Esas cantidades se conocen como primero y segundo coeficiente de Pearson. Y se les va a encargar que ustedes los investiguen. Por ahora es todo. Esperemos que esta sesión les haya sido útil para poder calcular estas cantidades que tenemos aquí. Bueno, antes de terminar, vamos a decir, aquí hemos calculado, si por ejemplo quisieran calcular el tercer momento respecto a la media, simplemente se tendría que calcular, cambiar, por ejemplo, hace un momento hicimos el cálculo poniendo aquí una columna en donde elevamos al cuadrado cada una de las restas. Para calcular el tercer momento respecto a la media, este R se tiene que sustituir por 3. Este R se tiene que sustituir por 3. Y entonces, en la tablita que nosotros completamos acá, en lugar de que aparezca una columna, ¿verdad? Vamos a agregar cómo sería el título de la columna sin agregar la columna. Por ejemplo, la columna tendría que ser algo del estilo: las frecuencias de clase por XJ menos la media, y esto tendría que ser elevado al cubo. Aquí nos van a salir un conjunto de valores que después, ¿qué les vamos a hacer? Pues los vamos a sumar. Al final los vamos a sumar, aquí nos tiene que dar la suma, y lo vamos a dividir entre el conjunto de datos. De tarea, no es obligatoria, pero vamos a verlo, vamos a tomarlo como una tarea moral. Calculen los primeros 4 momentos respecto a la media. Y también calculen los primeros 4 momentos. Estos no respecto a la media. Los primeros 4 momentos y los primeros 4 momentos respecto a la media. Bien. Por ahora es todo. Espero que el video les haya servido. Cualquier duda, ya saben, la pueden dejar en los comentarios. Y mis alumnos, pues la podemos resolver en clase. Que estén bien.